Es escritora, ha hecho igual seguimiento, tiene escritos que han ido saliendo además en el contexto de la crisis, publicaciones al respecto, y también tiene otra faceta de escritora que la deben conocer por su libro ya bastante conocido y reconocido, Los hijos de Gómez. Gracias, Cuya, por aceptar nuestra invitación y adelante. Está bien. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Estoy muy agradecida por poder ser parte de la presentación de este libro. Agradezco también a Luis y a Vladimir la confianza que han depositado en mí para que yo pueda comentarlo de forma más crítica. Bueno, desde el título pienso que es un libro sumamente sencillo en temas de no generar ningún tipo de bandera política a partir de los distintos hechos que han pasado en 2019 y 2020, ¿no? El título es Crisis Política en Bolivia y es lo más real, ¿no? Una crisis política y no se puede discutir. Yo no me he basado tanto en leer todo el libro, he hecho algunos pequeños apuntes de algunos autores que yo ya conozco, como una experiencia también. Yo el 2019 tenía una posición de que era golpe de Estado, de hecho lo manifesté bastantes veces por el tema de las movilizaciones en la ciudad del Alto que denunciaban el golpe de Estado. Entonces la reproducción de esa posición generaba mayor, una posición, ¿cómo se puede decir?, más relevante de resistencia frente al gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, pienso que, como dice María Galindo en su artículo, ¿no?, esta posición de golpe de Estado y fraude en realidad solamente terminan de simplificar los hechos y generar banderas entre estos dos polos, ¿no? Entonces, yo ya no me adhiero a la idea del golpe de Estado por un entendido de que creo que falta mucha información acerca de los sucesos internos en la política y en la estructura estatal, en el legislativo y en el ejecutivo, que no terminan todavía de convencer o asentar hechos, sino que más bien pueden generar especulaciones o hipótesis, ¿no?, como mencionaba Jorge. Entonces lo que yo hice fue agarrar algunos artículos de personas a las que ya conocía un poco su lectura para ver si había una evolución de su escritura a partir de los hechos. Tomé a Luis Tapia porque vi muchos textos de él, e incluso han habido charlas en donde él toma una posición muy de defender las movilizaciones de pititas, no sé cómo decirle, ¿no?, defendiendo mucho e incluso romantizando mucho las movilizaciones sociales. Entonces yo quería ver si había una evolución de su mirada. También tomé a Roger Cortés por sugerencia de Gustavo Calle. Ella había comentado el libro en el Alto y lo mencionó a Roger y hizo una crítica, de hecho, al texto. Entonces lo tomé a Fernando Prado, que lo seguía en Facebook y también tenía una posición muy de prosenso, ¿no?, con todo este conflicto que hubo en el 2000, o bueno, que está desarrollando todavía. Y por respeto también a que iba a estar María Galindo, tomé también el artículo de María Galindo, entre otros, ¿no? Leí un poco de Lorgia Orellana, Huáscar Salazar, pero pienso que entendía un poco su mirada, entonces decidí enfocarme solamente en estos autores y la autora. Algo que me interesa bastante es entender que este proceso, que todo este desarrollo que se generó a partir del 2019 no se debe simplificar en dos discursos que son del golpe y del fraude. Pienso que la evolución primera es entender esto como un proceso acumulativo, y creo que eso me gusta mucho de Luis Tapia, ¿no? Habla de dos procesos, ¿no?, un acumulativo histórico y una acción política del monopolio, ¿no? Y en este primer proceso habla un poco de cómo asciende Evo Morales al poder a partir de toda esta acumulación histórica que se da antes de la llegada de Evo Morales como presidente, en donde hay organizaciones sociales que solicitan demandas, ¿no? La Asamblea Constituyente, de hecho, es una demanda anterior a la llegada de Evo Morales, y el Estado Plurinacional, el Pacto de Unidad, son proyectos ya establecidos a partir de organizaciones sociales, movimientos sociales, incluso sectores indígenas de tierras bajas, ¿no? Entonces, esta historia, ¿no?, de demandas sociales, de un nuevo Estado, una configuración de un nuevo Estado,
concluye, ¿no? O por lo menos asciende, se amplifica más cuando Evo Morales llega al poder y se asume este rol de generar un Estado plurinacional, una nueva constitución. Y de hecho muchos de los autores que leí piensan que la mejor gestión de Evo Morales fue alrededor de las primeras dos gestiones, la primera gestión por lo menos, y que hay un decaimiento, ¿no? A partir de el 2014, se acentúa más el 2016 con el referéndum. Con la creación de la Entonces, en estos procesos es importante entender cómo es que el MAS, principalmente Evo Morales, ha configurado acciones, ha generado acciones que al final se han acumulado en un estallido social. Pienso que mi primer pensamiento de madurez, porque yo tenía 24 años en el 2019 y no sabía qué estaba pasando, y lo único que hacía era como, los pititas, racistas, todo eso. Y en este proceso de madurez, puedo decir, es entender que esta acumulación de procesos y este estallido social con los pititas tenía algún nivel de legitimidad. Sin embargo, y ahí hay una crítica a Roger Cortés y a Luis Tapia, e incluso a Fernando Prado, ¿no? Hay como una mirada de, sí, estos son movimientos sociales, ¿no? De hecho, Luis Tapia dice, esto es una resistencia, pero no terminan de decir quiénes son esos sujetos que configuran esa resistencia. Se habla mucho de los sujetos racializados por el gobierno de Áñez y por el movimiento pitita, lo voy a llamar así, ¿no? Que han sufrido racismo, han sido golpeados, violentados, incluso que las muertes y las masacres en Tlaxcala han sido justificados por estos grupos sociales. Pero lo que no termina de cerrar es, entonces, ¿quiénes eran los otros sujetos? Y Luis Tapia dice, no, eran grupos heterogéneos de clase media, pero nunca termina de decir cómo se han configurado estos sujetos alrededor de todo este proceso de acumulación. Y esa es mi crítica también a Roger Cortés, ¿no? Y principalmente a Luis Tapia, que en realidad he visto mucho aporte de Luis Tapia en todo este proceso del MAS, en donde han habido fallas. Habla de la marcha del Tignis, ¿no? Habla de la equivocación monumental que tuvo el MAS de buscar en cualquier medida, ¿no? Bajo violaciones constitucionales, la repostulación de Evo Morales, ¿no? Y eso lo citan todos estos autores. Sin embargo, el único que menciona o le da un poco de caracterizaciones a estos sujetos, ¿no? Opuestos a los masistas salvajes, lo hace Fernando Prado, ¿no? Dice, hay una discriminación, ¿no? En el gobierno de Evo Morales a partir de la clase media, ¿no? La clase media no pertenece a este proyecto de Estado que está configurando Evo Morales. Pero otra vez, ¿quiénes son esa clase media? ¿Cómo terminan de configurarse? Porque, y esto lo recalco, y me gusta mucho de Fernando, es que es la única persona que alrededor de muchos intelectuales hablan de un mestizaje desde la indianidad y no hablan de un mestizaje desde el blanqueamiento, desde esta ascendencia social de clase de blanqueamiento. Porque es evidente que los movimientos sociales, como dice Luis Tapia, pititas, eran heterogéneos, ¿no? Sin embargo, y Roger Cortés, nadie lo menciona, Luis Tapia ni Fernando, no dicen que estos grupos han sido diferenciados, ¿no? También por su carga racista. De hecho, la única que lo menciona es María Galindo. Y la única que menciona sobre las masacres es María Galindo, de estos autores, ¿no? Entonces, ahí hay una clara evidencia de que en estos textos hay cosas que se tienen que omitir y hay cosas que se tienen que decir. Y evidentemente muchas de las omisiones de estos autores se refleja a partir de una posición que ya se toma. Entre esta dicotomía del golpe y el fraude, como decía primeramente, yo no tengo ningún tipo de posición ahora y no quisiera tener un tipo de posición porque pienso que ya son banderas discursivas como lo es el censo en la actualidad. Y más bien entender este proceso de cómo se está generando estas banderas discursivas nos ayudaría incluso mejor a entender cuál es la situación del conflicto del censo en la actualidad, ¿no? Y algo que tampoco se dice en estos textos es cómo los medios han actuado para magnificar las movilizaciones pititas, para magnificar
las justificaciones de las masacres, para magnificar incluso que los movimientos sociales que se han generado y desarrollado en la Ciudad del Alto eran nazistas, ¿no? Hay un fuerte papel de los medios en todo este discurso. Incluso en la introducción Luis Claros menciona que ya se habían hecho encuestas antes de las elecciones de 2019 con la pregunta de ¿usted cree que va a ser fraude? O sea, como que ya dándole un discurso a la población. Y de hecho estas encuestas se han replicado, se han reproducido bastantes veces en los medios del Deber, Página 7. De hecho aquí rescato mucho el rol que hace Wilmer Machaca, que hace un análisis de datos, ¿no?, en redes sociales, y hace un análisis de cuántas veces incluso los medios han generado estereotipos sobre los salteños en la pandemia, ¿no? A partir de, es que estos son los, ¿no? O mostrando cuántas veces se está desarrollando con normalidad la 16 de julio, ¿no? Todos enfocándose en la 16 de julio y estigmatizando así al sujeto. Entonces pienso que todavía... bueno, por lo menos en el artículo de María Galindo no he podido notar una evolución del discurso, ¿no? Porque lo que hace María es una recopilación de escritos que ya había realizado acerca del 2019 y los rescata en el texto, ¿no? Incluso nombra bastante las actividades que ha realizado Mujeres Creando a partir del conflicto del 2019, pero como si no veo una evolución de qué es lo que piensa la María de ahora acerca de Yanine Áñez, porque la nombra, qué piensa acerca de Bacopa, porque la nombra, qué piensa acerca de Camacho, porque lo nombra también, ¿no? Y otros personajes como Evo Morales, imprescindiblemente. Eso. Y sobre el tema de este conflicto social que emerge en el 2019 no termina tampoco de aterrizar en cuáles son las, ¿cómo se puede decir?, las acciones concretas que definen incluso el fraude, y no termina de nombrar también las acciones concretas que definen el golpe de Estado. De hecho, si Jorge Cortés nombra lo del golpe de Estado es porque habla desde un golpe de Estado, desde el MAS, ¿no? Es muy contradictorio un poco esta visión que hay entre la versión del golpe y la versión del fraude. Pienso todavía eso. No he podido leer a Jorge Orellana, pero lo voy a nombrar porque pienso que es uno de los autores que hace un análisis de los movilizados del movimiento pitita en Cochabamba, ¿no? Y habla mucho del tema de clase, y habla mucho del tema de el rostro como una forma de identificar los bandos políticos. Sin embargo, y algo con lo que yo estoy en total desacuerdo, es que muchas de las movilizaciones del 21F también habían personas, desde un término indianista, indias, ¿no? Y muchos también eran indios. Entonces, lo que hace acá Fernando Prado, es decir, dice que hay una población india que ha emergido, ¿no?, que se muestra y que se hace llamar mestiza. Por eso digo que es el único que nombra un mestizaje diferente, que es desde lo indio. Entonces, para no deslegitimar también las movilizaciones pititas, que en realidad sí eran racistas y hay un montón de pruebas de aquello, pienso que no hay un análisis real de quiénes componían estas movilizaciones y cómo se diferenciaban. Luis Tapia dice, no hay una diferenciación de espacios, hay una diferenciación de sujetos, de líderes, pero nunca termina de decir quiénes han configurado incluso esto, quiénes han liderado de forma colectiva, qué sujetos han liderado de forma colectiva los espacios en Santa Cruz. De hecho, no sé si es Roger Cortés, pero menciona, ¿no? Las movilizaciones en Santa Cruz fueron grandes y fueron multitudinarias, porque ya había un antecedente de la quema de los bosques, ¿no? Y que por negligencia del Estado se agravó bastante esto. Pero yo pregunto, ¿fue eso o fue que hay una característica muy regionalista y racista en Santa Cruz que generó las movilizaciones de gran participación en este espacio? Esas son algunas de las observaciones que puedo generar. Y por último, hay un proceso muy interesante sobre la Asamblea Legislativa. De hecho, muchas de las críticas que vienen hacia Evo Morales parten de estas acciones que se han acumulado, pero lastimosamente no hay todavía un rescate de ideas del proceso de Luis Arce. Hubiera sido sumamente interesante entender
cuáles son los elementos que involucran a Luis Arce como el ganador de esta selección. No se hace normalmente de Luis Arce ganó, pero ¿cuáles son las causas en realidad de que Luis Arce haya llegado al poder? Es como que se omiten estas molestias que hay contra Yanine Áñez, se omite mucho también las manifestaciones de validación de las masacres a partir de las Fuerzas Armadas mediante decreto. Entonces, pienso que es importante todavía subrayar que esta selección no es una mirada parcializada de los hechos, sino que yo le estoy dando ahorita una mirada parcializada. Sin embargo, pienso que es muy rico en tema de autores. También leí un poco de algún compañero que escribió acerca de los límites de la pluralidad, análisis de cobertura, entendiendo un poco el enfoque sobre la Ciudad del Alto. Justamente quería hacer mi crítica de por qué no hay una persona de la Ciudad del Alto, pero me acordé que me habían invitado a mí y se me pasó. Pero es importante, pienso, hay mucha mirada sobre la Ciudad del Alto en temas de información, en temas de estigmatización, pero todavía no se termina de resolver el sujeto político que está en los movimientos pititas. Algo que es bien interesante que dice Gustavo Calle y que lo dijo en la Ciudad del Alto, ¿no? Muchos de estos autores responden a una clase social, y es cierto. Si leemos los autores, por lo general son académicos que están en una situación de privilegios, ¿no? Y que escriben desde estos espacios. De hecho, si han habido escritos sobre el otro polo de la movilización pitita, siempre han sido, por lo general han sido desde el Estado, desde el gobierno central, y hay un montón de discursos del golpe de Estado acerca de esto, y desde el otro lado hay una gran acumulación de textos, pero romantizando las movilizaciones pititas. De hecho, Brockman tiene un libro de un montón muchos de estos, por poco y son pues ángeles, ¿no? Políticos, cuando, como decía también Gustavo Calle, tanto los movimientos sociales del MAS y tanto los movimientos sociales que pertenecían y que se movilizaron a partir de esta lucha contra el fraude, no deben ser romantizados bajo una lupa, ¿no?, de ideología, de validar un hecho, sino que más bien hay que encontrar estos espacios o estos sujetos como personas que piensan, ¿no?, tienen aspiraciones y también están condicionados bajo un espacio social. Las movilizaciones en la Ciudad del Alto también tienen errores, muchas de ellas también fueron protagonizadas y levantadas había involucración del movimiento al socialismo, o sea, eso no se puede negar, ¿no? Pero también había una fuerte demanda de una lucha también contra el gobierno de Áñez. Y en el movimiento pitita es evidente que también habían personas que estaban indignadas por todas estas violaciones institucionales de constitución y demás en el mismo Estado, pero también había gente racistas que propugnaban odio y además violencia, y lo que me molesta un poco es que siguen llamando pacificación a la época en la que se generaron masacres, ¿no? De hecho, Roger Cortés habla de un momento de pacificación cuando se generaron las mayores masacres en todo ese momento político, ¿no? Entonces, dejar de romantizar estas dos versiones es tomar una posición, yo pienso, más compleja y más completa, porque si nos basamos solamente en el golpe y en el fraude o en el vacío de poder, que es un término que habla también María Galindo, no se termina de entender todo este proceso que puede generar incluso un estallido mucho más largo posteriormente con el gobierno de Luis Arce o con estas movilizaciones en Santa Cruz. Nada más, yo creo que se me ha quedado... una cosita más. El libro recoge, yo pienso, un análisis muy completo, ¿no? No son solamente posiciones arbitrarias, sino que se hace un análisis incluso desde la Asamblea Constituyente. Eso me parece sumamente interesante porque muchos de estos autores abarcan este espacio como uno de los inicios de la contradicción del Estado plurinacional, que en vez de generar pluralidad en temas políticos, ideológicos y de organización, más bien cierra la oportunidad de generar un Estado mucho más inclusivo, y además que hay una gran crítica a la misma violación de la Constitución a partir de que Evo Morales buscaba un Estado plurinacional, pero termina
violando los mismos ejes normativos o de constitución que ellos mismos propugnaban. Nada más. Muchas gracias.